Gloria a Dios en las alturas, porque el mundo está de fiesta y en particular el mundo hispano. Sí, Joan Manuel Serrat se hizo acreedor al Premio Princesa de Asturias de Cultura 2024. Y esa fiesta, desde luego, hay que cantarla, hay que bailarla, hablarla, convencerla y también declamarla. Porque Joan Manuel Serrat es la expresión del canto nuevo catalán y desde luego del canto nuevo también hispanoamericano al paso del tiempo, cuando fue justamente alternando el idioma catalán con el propio idioma español, no sin grandes esfuerzos. Joan Manuel Serrat es la impronta, he dicho, del canto nuevo, muy alejado de la nueva trova cubana por la pátina que tiene de fetichismo o la pátina que tiene de propaganda, que así fue como recibió un gran impulso del gobierno de Fidel Castro, que entonces significaba, cuando digo entonces me estoy refiriendo a los años 60, un grandísimo aliento. Imagínense ustedes, fresca la revolución de el propio Fidel Castro en 1959 y con todas las expectativas en el mundo que generó. Serrat es más bien un canto a la vida cotidiana y una apreciación justamente de eso que significa el hálito y la motivación para mirar el mundo y dentro del propio mundo las cosas más sencillas. Es él, como dijera Albert Camus, un ciudadano del mundo, y vaya que le costó trabajo desde 1969, cuando los irredentos catalanes, que según su propia identidad, incluso al paso del tiempo estarían alentando la propia separación de Barcelona sobre la nación ibérica, Serrat hubo de señalar que él también tenía raíces españolas, aragonesas, de parte de su propia madre, y así, en esa continua tensión y convicción de defensa de esas raíces profundas catalanas y de ese canto que también le implica el idioma español, ha sido eso, un cantautor del amor al lado de Machado, un cantautor de la libertad a un lado de Miguel Hernández, un Quijote derrotado al lado de León Felipe. Y sí, todo eso es Serrat, aunque se lo haya querido apropiar, un populismo que en realidad ni siquiera es de izquierda, porque como he dicho, el propio Joan Manuel Serrat es universal y es mucho más que la fiesta, Cantares o Penélope, incluso Mediterráneo, y no es en modo alguno que desdeñe estas cuatro grandes composiciones poéticas, al contrario, es que con ello quiero decir que la obra de Joan Manuel Serrat es inconmensurable y que alude a la sensibilidad de los momentos para el ser habituado o el ser que no vive la vida intensamente, a esos momentos en donde Serrat encuentra la propia inspiración para la vida misma, como lo que significa incluso la propia locura que nunca dejará de estar revestida de amor, como queda muy claro en De Cartón Piedra. Y así tantas y tantas composiciones que aluden a sus raíces, como saben ustedes, con Faltemp, o también, como saben ustedes, Mi Niñez, entre otras muchas expresiones de la propia infancia, de su propia adolescencia y también desde luego de ese espíritu rebelde que él mismo tuvo, como queda claro en el llamamiento relacionado con América y el sur también existe. Un hombre que ha cantado a Benedetti, a García Lorca y a todos aquellos creadores que les he comentado a ustedes, es un hombre que alienta justamente no solo al canto en sí mismo, al baile, y a las coplas, desde luego, sino justamente a la convivencia a través de la propia creatividad y, como hemos visto también,
a través del propio combate al fanatismo, pero no desde una perspectiva militante, no, sino desde la perspectiva de un ser humano que habla o alude a esa vida cotidiana que tanto he señalado yo aquí. Incluso puedo yo decir que en el propio fútbol y su canto siempre blaugrana ha sido una de las expresiones más henchidas de emoción, su gusto por el fútbol y la hermandad que ello le implica. Imagínense ustedes la experiencia de estar en el mismo estadio en donde el propio cantautor catalán estaba saboreando uno de los extraordinarios goles de Barcelona hace algunos años en contra del Atlético de Bilbao para ganar la Copa del Rey, un gol de Messi justamente cuando aquel tridente todavía se encontraba en su apogeo, en el que me parece es uno de los mejores equipos en la historia de Barcelona y la historia del propio fútbol español. Cada que visito Barcelona no dejo de asistir a Poblo Sec. Alguna vez ahí jugué mi último partido de fútbol callejero y ahí junto con unos viejos y sus propios nietos recordaban, yo por supuesto de lectura, aunque enfrente del departamento donde vivió Joan Manuel Serrat durante su infancia, y ellos, los viejos, testimoniando lo que es Joan Manuel Serrat y sus caminos ahí mismo en esos parques con esas fuentes y jugando ahí mismo fútbol, igualmente que años después en las propias tabernas para ser el hijo pródigo de ese pueblo seco, muy cerca de Montjuic, y lanzarse al mundo, sí, incluso diciendo que si él no cantaba en catalán en 1969 en aquel festival famoso, no lo haría como no lo hizo para que fuera Maciel quien cantara y de todas maneras obtuviera ese mismo premio. Así es que cantarlo a él en catalán o cantarlo en español siempre es una manera de tender puentes, de explorar que en efecto la libertad es uno de los bienes más preciados, como él mismo lo expresó de esa misma manera ahí en España contra el franquismo y en Chile contra la dictadura, porque para la libertad siento más corazones que arenas en el pecho.